Hoy en el canal voy a llamar a Alberto Yogo para hablar de un tema que me parece súper interesante, del extremo de toda la vida. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como veis, hoy voy a estar muy bien acompañado por mi buen amigo Alberto Yogo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Todo muy bien por aquí, yo sé que todo tranquilito por Barcelona, estás dándole bastante a YouTube, cosa que celebro auténticamente, y por eso lo primero que voy a hacer es recomendarle a todos nuestros espectadores, a todos nuestros amigos, que hace poquito grabamos un vídeo para tu canal sobre la figura del comentarista, que creo que les va a ser muy interesante, y además de paso que se suscriban, porque ya digo que estás ofreciendo contenido top, y que por fin le estás cogiendo de verdad el gustito a esto de YouTube, ¿eh? Sí, hombre, hay que decir que seguramente, de no ser por tu insistencia, ¿no? Y por tus reproches también, ¿no? De no darle Eso. continuidad, pues seguramente no se habría hecho. De las malas experiencias se sacan, digamos, conclusiones positivas, y en eso estamos, en la figura del YouTube, intentando darle seguramente más, no más calidad, porque creo que la calidad es la misma, pero sí un envoltorio más bonito Eso para es. que entre mejor. Hay que ser exigentes con los buenos, esto es lo típico que dicen los entrenadores. El caso que hoy te llamo para hablar de lo que es el extremo de toda la vida, porque estoy aprovechando esta cuarentena para reflexionar, para mirar un poquito con perspectiva posiciones que, bueno, que han ido cambiando en los últimos años, se podría hacer con todas en realidad, porque el fútbol ha cambiado mucho en los últimos 15-20 años. La semana pasada me centré en las parejas de delanteros que poco a poco han ido desapareciendo, y hoy quiero centrarme en uno de sus mejores aliados, uno de sus mejores amigos, como era el extremo de toda la vida. Si yo te digo esto, la definición de extremo de toda la vida, ¿en qué piensas y en quién piensas, Alberto? Porque estoy seguro que cuando te digo eso, le pones automáticamente un nombre y un apellido. Sí, yo pienso en Ryan Giggs directamente, es lo que Claro. pienso. Cuando tú me hablas de extremo de toda la vida, pienso en alguien, digamos, fibroso, alguien fino, ágil, móvil, muy valiente, muy retador, sin Eso. miedo al error. Creo que esto es muy importante señalarlo 7 u 8 veces con fluorescente y con comillas. Una gran diferencia respecto al fútbol actual. Totalmente. No tengo miedo en perderla. Digamos que cuando me equivoco, en lugar de escuchar por aquí quejas, escucho aliento para que lo continúe haciendo, y creo que Ryan Giggs encarna a ese extremo, que su principal función, Miguel, era retar, marcharse y poner centros para que los York y los Cole disfrutaran, ¿no?, de esas bananas del galés. Con lo cual me viene a la cabeza la figura de Ryan Giggs, indudablemente. Totalmente, es que a nivel estilístico, evidentemente, el Manchester United de Sir Alex Ferguson representaba con ortodoxia ese tipo de centro del campo de dos, ese tema de los extremos y esa pareja de puntas, como tú has dicho, que yo también recordé en el vídeo de puntas, porque prácticamente era una de las primeras que me venía a la cabeza, como también ese Shevchenko-Rebrov del Dinamo de Kiev. Aquí en España, además, Alberto, tuvimos ejemplos muy buenos, y durante mucho tiempo, digamos que el extremo era, este extremo de toda la vida, este perfil de futbolista exterior, el único que tenía cabida en nuestro fútbol, porque yo tengo aquí apuntadas varias circunstancias que se van encadenando entre los años 90 y principios de los 2000. En el año 2000 mismamente, el Real Madrid paga 60 millones, el traspaso más caro de la historia en ese momento, por Luis Figo, que no dejaba de ser un extremo de este tipo. El Betis antes también había pagado esto, bueno, no tanto, pero también había sido récord por un jugador como Denilson. Luego, por ejemplo, Mundial 2002 con España, de Pedro y Joaquín son los extremos de esa España de Camacho que pierde contra Corea del Sur. En el Valencia, dominador, primero con Cooper, con Ranieri y finalmente también con Rafa Benítez, estaba Vicente Rodríguez, que era un auténtico crack y que, si no es por sus problemas de tobillos, hubiese marcado muchas diferencias. En el Betis sale Joaquín, luego en el Sevilla sale también Jesús Navas, José Antonio Reyes. Es decir, que en los 90 y comienzos de 2000, el extremo que nacía en el fútbol español jugaba a pie natural, que es algo muy importante, y jugaba para asistir, no tanto para marcar goles, que es lo que hemos visto que ha cambiado mucho, la consecuencia de lo que ha cambiado en los últimos años. Sí, en el fútbol, creo que con el paso del tiempo lo que podemos estar muy de acuerdo es que las posiciones son prácticamente las mismas, los Sí, roles son los que cambian. Ahora totalmente. mismo un portero tiene que hacer muchas cosas además de parar. Un pivote posicional ya no solo es stopper, también Claro. ofrece salida en el inicio de la jugada. Se decía mucho tiempo antes, primero los laterales jamás pasan del centro del campo. Totalmente. Luego hubo una evolución que, si sube uno del centro del campo, el otro se Se queda, y esto queda. el que lo haya jugado lo habrá escuchado 1000 veces, y ahora vemos cómo los laterales, los escuchan los dos, van arriba, y es el centrocampista que se queda haciendo una línea de tres con los centrales principalmente. Con lo cual, creo que los roles, o las funciones, mejor dicho, han cambiado mucho, y ahora
los laterales modernos, que es una posición que yo creo que es la que más ha evolucionado en los últimos tiempos en el fútbol, digamos que son jugadores que son prácticamente, que tienen la determinación, la calidad, la verticalidad de un extremo y que le han ido añadiendo facetas o aspectos de defensor. La mayoría de laterales modernos en inferiores, Miguel, han sido jugadores más adelantados que se han reconvertido atrás y que ahora toman toda la banda, ocupan todo el carril y digamos que no pueden encontrarse con extremos que le hagan tapón, con lo cual los entrenadores buscan fórmulas para dejarles el camino despejado a esos laterales para que cojan vuelo. Es que han sido extremos e incluso delanteros. Es que pasa eso. Igual que en el fútbol contemporáneo ya no vamos tanto a ese mediocentro que termina como central, cosa que ha cambiado, sí que vemos ese extremo que ya desde los 17 18 años da un paso atrás y ve como su carrera de repente tiene muchísimo más sentido. Mismamente el caso, yo que sé, de Marcelo Roberto Carlos en el Real Madrid, sucedió esto. Lo raro es que pase lo de Dani Alves, que primero sea más bien lateral y luego termine como interior. Pero bueno, cuando eres un talento como Dani Alves, pues toda excepción tiene sentido. Y Alves era un falso lateral, Alves era un media punta, era un 10, totalmente, jugando de lateral derecho, especialmente, bueno, en Sevilla, lógicamente, y después en el Barça. Claro, es que en ese sentido que Brasil haya sido impulsora de los nuevos laterales tiene mucho sentido porque la mayoría de chicos que se van formando en categorías inferiores, en vez de jugar lo que es fútbol 7 en España o fútbol 11, empiezan mucho en fútbol sala, empiezan mucho en fútbol playa y evidentemente eso hace que la especialización que teníamos en España de colocar al lateral a ese jugador no tan virtuoso, pero que más o menos defiende bien, pues no tenga ningún sentido. Te diré, Miguel, perdona, que durante mi periplo en la Selección Nacional de Guinea tuvimos a Antonio Dumas, era un entrenador que habíamos tenido nosotros en la selección, y a él le gustaba mucho hacer el famoso cuadrado mágico de Luxemburgo. Él decía que es el mejor sistema, ese 4-2-2-2. Y lo que decía es que el carril es de los laterales, es decir, que nadie me ocupe el carril, que los laterales sean quienes cojan vuelo. Si en alguna ocasión de los dos que están por delante de la defensa uno se tiene que meter, que se meta, pero él le daba muchísima importancia y en ningún caso trataba a los laterales como defensores, los trataba como alguien que generaba juego y que iba hacia arriba. Es que es lo que ha terminado pasando, porque en el fútbol español, igual que veíamos en esos finales de los 90, comienzos de los 2000, ese 4-4-2 con dos delanteros y con extremos a pie natural por fuera, comenzamos a ver de repente extremos que se metían hacia adentro con la diagonal, a pie cambiado, los Leo Messi, los Arjen Robben, los Cristiano Ronaldo. Es que al final he citado a los tres futbolistas de ataque. Bueno, no sé si por el neerlandés los mejores tres, que para mí sí, está por delante de Zlatan Ibrahimovic, pero bueno, los que marcaban más diferencias en el día a día, jugaban de la misma manera, al final esto se termina copiando, se termina homogeneizando porque los que ganan terminan sembrando la moda, y luego también en España tuvimos el hecho de que ciertos entrenadores, Manuel Pellegrini dice que es el primero, y es verdad, fue el primero, comienzan a utilizar a centrocampistas en posiciones exteriores, en su caso a veces eran interiores, a veces eran media puntas, pero el caso es que ya cambiaba por completo el perfil y eso daba espacio a los laterales, que es lo que comentas. Al final, regate en el fútbol se sigue necesitando, pero da la sensación de que el fútbol se ha hecho bastante más posicional en los últimos años, incluso en los equipos que buscan contragolpear. Ese marco posicional sigue estando constante. Sí, yo lo comenté con Pep Guardiola, cuando le entrevistamos en Gol, con Lagunas, Natalia Arroyo y con Toni Padilla, si había riesgo de que se empezara a perder la figura del regateador, ¿no? Es decir, el fútbol de la calle, el fútbol que nos enamora, el futbolista que es capaz de inventar cosas. Cuando nosotros pagamos una entrada o pagamos un abono a una plataforma, queremos ver fútbol, sí, pero hay, amigo, ese recorte de Yago Aspas en el pico del área, ese giro, esa jugada, esa invención, ¿no? Es algo que no está dentro de los planes, seguramente sea lo que nos enamora del fútbol. Y sí que es cierto que hay una especie como de academización, si es que existe la palabra, de que control, pase, línea de pase, no la pierdo, no quiero ningún tipo de problema, cuando creo que sería bueno alentar a los chicos a que retaran en uno contra uno, porque no hay nada más dañino en el fútbol que un uno contra uno que se marche siempre. Es decir, alguien que por sí mismo sea capaz de doblegar sistemas defensivos rivales. Y como bien decías, con esos extremos a pie cambiado, dejando mucho espacio al carril, ese Roberto Carlos más Zidane, digamos que también iba por ese camino. Zidane jugando en la izquierda para venir por dentro, y Roberto Carlos con todo el carril, pues han hecho que una figura tan amada, ¿no? Al menos por mi parte, como eran los extremos, poco a poco haya ido cayendo en desuso para infortunio, ¿no? Mío, entre otros.
Y de todos, ¿eh? Yo vengo diciendo últimamente que echamos de menos a los chupones. O sea, yo echo en falta a ese jugador que, aunque sea errático y se equivoque 8 veces de 10, te dé esos 2 aciertos, porque es que a lo mejor esos 2 aciertos en el fútbol producen más que esos 8 errores, sobre todo por lo que estamos viendo. Al final yo creo que el hecho de que el extremo de toda la vida haya ido desapareciendo o al menos matizándose es una confluencia de factores. Cómo ha evolucionado el fútbol, cómo ha evolucionado la sociedad, es lo que comentas. No me parece para nada casual el hecho de que los últimos extremos que hayan salido en el fútbol español hayan sido sobre todo futbolistas andaluces o canarios, que es donde más o menos todavía se conserva el fútbol en la playa, el fútbol en la calle, el fútbol más canchero. El resto es más académico y, por ejemplo, Gerard Deulofeu, que evidentemente es catalán, no es andaluz, no es canario, digamos que le faltó ese complemento de fútbol de la Masía para poder evolucionar y crecer en el Fútbol Club Barcelona. El caso es que a todo eso hay que sumarle el hecho de que ahora los extremos ya no es que se metan para adentro, ya no es que sean mediapuntas, es que ya directamente para mí están jugando en el carril interior, están situándose muchas veces entre central y lateral. Ese espacio, esa zona indefendible que muchas veces comenta Pep Guardiola, es la que terminan atacando Sadio Mané y Mohamed Salah. Si miramos al vigente campeón de la Copa de Europa, los futbolistas que están por fuera, los únicos son los laterales, e incluso muchas veces uno de los interiores rompe hacia afuera para ocupar ese espacio, pero Salah y Mané están enfocados a la determinación por completo, y yo creo que en ese sentido Klopp prefiere que estos dos rematen, vamos a decir, 5 veces a que regateen 10, lo cual me parece muy sorprendente pero muy significativo de cómo ha evolucionado el fútbol y cómo sigue quemando etapas. Sí, digamos que van directamente a la harina, ¿no? Van directamente al área, son extremos que son, digamos, finalizadores. Es verdad, antes decías el tema de Luis Figo. Luis Figo tenía un pie fantástico, pero digamos que su principal, o lo que le hizo dar el salto de nivel, era ese recorte en seco y centro al punto de penalti para que te lo remate Kluivert o quien llegara en... Claro, ese regate corto que sabías que te lo iba a hacer, cómo te lo iba a hacer, pero te lo hacía siempre, que es, por ejemplo, lo que sigue haciendo Jesús Navas, que es básicamente ese regate que te ves venir, pero que te lo hace porque tiene esa calidad diferencial. Yo, de hecho, en ese sentido, Alberto, a Salah y a Mané no les considero extremos, no le llamo extremos, le llamo delanteros. Para mí el Liverpool juega con 3 delanteros y si queremos quitarle ese cartel a uno, se lo quitamos al del medio, que es Roberto Firmino. Totalmente, y además tiene laterales muy, muy profundos. Decíamos antes que en el fútbol moderno, grandes equipos, el carril básicamente lo ocupa uno. Recordemos la Francia campeona del mundo, empieza jugando con Dembélé, y cuando se da cuenta el amigo de Champs de que aquello no funciona, mete a Matuidi, con la excusa de que es zurdo. Le meto en la izquierda, pero Black Matuidi es de todo menos un extremo. Lo que quiere es meter más gente en el centro del campo y que sea el lateral el que tenga mucho más vuelo. Decíamos, cómo han cambiado las funciones dentro del fútbol. Extremos que van por faena, que van directos. En España, a inicios de siglo, tenías, como decías, a Joaquín, tenías a De Pedro, tenías a Vicente, auténticos genios del uno contra uno. Echeverría en el Athletic. Echeverría. Antes venías, ya sé que Goico y Chiqui eran distintos, pero también eran jugadores de abrir mucho el campo, de regate, de salir y de centro. También es cierto, Miguel, que los extremos, igual que los mediapuntas, que ya cada vez evidentemente hay menos, digamos que el cerebro tiene por una parte la creatividad y por otra parte la disciplina. Con lo cual, entonces, claro, uno que es muy, muy, muy creativo, uno no le podía pedir a Salvador Dalí que se levantara a las 7 de la mañana para ir a la fábrica, ¿no? Es decir, él es muy creativo, pero digamos que disciplinariamente le cuesta un poco. La llegada de Figo, pierna dura, potencia, mucho recorrido. Parece que podía revertir la situación de un extremo, digamos, también físicamente consistente y con capacidad para hacer mucho esfuerzo, pero lo cierto es que ha ido cayendo en desuso. Yo tengo la esperanza, ¿no?, de que repunte esa figura, porque de verdad es muy necesaria para la diversión en el fútbol. Totalmente, porque ya no va de si juega a pie natural o a pie cambiado, va simplemente de si puede eliminar una marca en parado, no llegando, ¿no? Que es muchas veces lo que ya hacen directamente los laterales. Yo, hablando contigo de récord, me comentabas que crees que esta figura va a volver, y yo lo entiendo por una pura necesidad. Al final el fútbol es cíclico porque no hay una fórmula perfecta y porque si se extrema cierta propuesta, en este caso la posicional, de repente se empiezan a extrañar roles que han quedado en desuso. Para mí ahora el fútbol está echando de menos regateadores. Hay muchos equipos de élite, que le ves atacando en posicional. Yo pienso, por ejemplo, en el Manchester United, pienso mismamente en el Real Madrid,
y necesitas un regateador. ¿Por qué Vinicius Junior cuando juega es tan importante y cambia tanto al equipo? Porque es que un regate suyo consigue muchas veces más que 20 pases de sus compañeros. Es verdad que luego no finaliza bien, que es lo que limitará su potencial o no en el futuro, pero ese regate al Madrid muchas veces le ha cambiado la vida. Sí, totalmente. Hay gente que es capaz de driblar, gente que es capaz de marcharse de alguien, y cuando hablamos de driblar puede ser un dribbling en estático. Este argumento a mi hija que está en el fondo no le convence, lo siento. Dribbling en estático, dribbling en potencia, en el caso de Vinicius, es decir, él se marcha por pura potencia, por pura gasolina de cuádriceps, no por calidad, y eso desestabiliza cualquier sistema defensivo. O yo soy capaz de marcharme, o yo soy capaz de atraer hasta 3 defensores para luego cederla al que está libre. Las mejores acciones de Vinicius no han sido jugadas suyas que él acaba y finaliza, son jugadas que él atrae a gente y por una inspiración de las musas ha dicho, se la voy a dar al que está solo, ¿no? Me acuerdo de gol de Isco contra el PSG, si no me equivoco, es decir, jugadas de ese tipo. ¿Qué ocurre? Que hoy en día hay jugadores, Kingsley Coman para mí es el prototipo de extremo puro y duro de fútbol moderno. Es un tipo que se va por la derecha, por la izquierda, línea de fondo, te recorta, se mete por dentro, le pega con la derecha, con la izquierda, centra de 1000 maneras, con lo cual para mí es si hay que ir a buscar un extremo hoy en día puramente extremo, para mí es la figura del francés en el Bayern de Múnich. Y en España, Ansu Fati es un jugador que es derecho, para mí su posición es jugando en la izquierda, no es especialmente mega veloz, pero el tipo entiende el fútbol, la cabeza le va a 2000 por hora. Se asocia cuando toca, te dribla en corto, se va, se marcha de 2, y creo que esa figura, Ferran Torres, Ansu Fati, Vinicius, de otra manera, son jugadores que han nacido en el 2000 o más tarde y que empiezan ya a romper partidos con gestos individuales de calidad. Y eso para mí es una buena noticia. Samu Chukwueze del Villarreal, que cada vez juega menos. Pero te lo iba a decir, Alberto, que si no me nombras a nuestro Samu, vamos, corto, ¿eh? Cada día me juega menos, y lo cierto es que esto es una cosa que me está maltratando por dentro, la verdad. Totalmente. Al final también tienes el peligro de quedarte en revulsivo, ¿no? En esa figura diferente, por un lado de Samu, por otra también de Ontiveros, que es otro tipo de futbolista, pero también que está llamado más bien a cambiarle el ritmo, a ser uno de esos, como en la NBA, anotadores desde el banquillo que entran y te revolucionan un poquito todo, a ser un plan inicial. Pero yo creo que en España tenemos el ejemplo de Ferran Torres, que me parece buenísimo, porque yo creo que igual que Kingsley Coman, como tú dices, es un regateador prototípico que tiene las dos salidas, que te encara, que te busca. A mí me gusta eso. Yo la gran diferencia que veo ahora mismo en el fútbol actual respecto a los partidos que ahora está echando Teledeporte, que está echando gol del fútbol de hace años, es la primera reacción cuando el atacante coge la pelota. La primera reacción que tiene el atacante actual es mirar con quién te puedes asociar, qué tienes alrededor, te perfilas, tienes un control orientado para hacerte espacio y poder decidir. En el fútbol anterior no había tanto fútbol posicional, tanto marcaje tan zonal, y era mucho, oye, cojo la pelota, tengo al defensor delante, le encaro. Y a partir de ahí la cosa cambiaba. El caso es que igual que Coman es muy prototípico, creo que Ferran Torres tiene los dos registros en su cuerpo, y por eso me parece muy importante ver qué pasa con él, porque a lo mejor lo que suceda con el bueno de Ferran nos enseña o simboliza hacia dónde va el fútbol, en el sentido de que si Ferran se queda en banda derecha siendo un extremo a pie natural con ese desborde exterior tan bueno que tiene y que encima produce cifras, porque Ferran desde derecha también está cerca del gol, si se queda eso, o si Ferran termina jugando en banda izquierda, que es donde más le gusta jugar a él, según ha dicho en varias entrevistas, y se enfoca directamente hacia portería, como mismamente ha hecho un futbolista que para mí no es un extremo, es otra cosa, que es Jadon Sancho, que el año pasado jugaba en derecha, este año ha pasado a banda izquierda y de repente está marcando más goles porque evidentemente está más cerca de la portería. Sí, hay varias figuras europeas jóvenes que digamos, están todavía en ese momento. Jadon Sancho es una de ellas. Trincao, el famosísimo fichaje del Barça, la gente en España ya le verá, es un tipo que es zurdo, que juega en la derecha, pero ya no es extremo, ya cada vez se va Jadon Sanchizando, por llamarlo así, se va metiendo en ese carril interior para recibir y para girarse, como Salah o como Mané, lo que comentábamos antes. Totalmente. Y además tiene la virtud de que reciba y se gira, que eso en el fútbol es oro puro. Es muy difícil que un jugador se perfile bien, controle y se gire y cambie la dirección. Eso para un entrenador es oro puro. Y con respecto a Ferran Torres, que para mí es un jugadorazo, o sea, de verdad. Y sinceramente, mi pregunta es, ¿jugará a la derecha, jugará a la izquierda o jugará cerca del punta? Esto es otra cuestión, porque él es muy vertical. Lo que me gusta de Ferran Torres es que él no se adorna, o sea, todo lo que hace lo hace con el objetivo de
reventar al rival. Recuerdo cómo sufrió Saúl en ese partido de Liga en Mestalla, de cómo él controla y se va. Es decir, su primera opción es, en lugar de controlar y buscar la seguridad del pase o la garantía de no perderla, su primera opción es, ¿puedo dañar al rival de alguna manera? Si puedo dañarlo, lo hago. Y si no puedo, me echo atrás. La gran cuestión es que Ferran Torres es un excelente centrador desde la derecha. Es un jugador que pone unas roscas. Recuerdo el gol contra el Logroñés en Copa del Rey, si no me equivoco, gol de... Sí, también ante el Atalanta, que al final la eliminatoria es mala, pero Ferran te produce, no sé si casi 5, 6, 7 ocasiones de gol en los 2 partidos. Totalmente, es un centrador muy bueno, pero también es un pasador muy bueno. Recordemos en Ámsterdam como él, le filtra el pase por abajo a Rodrigo para el pase. Por lo tanto, para mí es un jugador muy desarrollado, hace cosas, creo yo, digamos que para la edad que tiene son de muy avanzado, y no me refiero a la frescura, no me refiero al típico Mbappé que es muy alegre en la zancada, me refiero a cosas de mucha madurez mental en una época donde el Valencia realmente no está especialmente boyante, es decir, no es un club que sea una balsa de aceite, y él como máximo exponente de la cantera, ¿no? Por llamar así, como joya que todo el mundo quiere fichar porque el contrato se le acaba en breve, digamos que está cogiendo las riendas, y para mí es una noticia buenísima para el fútbol español. Compro totalmente tu visión, porque además yo creo que esa figura de Ferran, como digo, creo que va a marcar parte o va a mostrar parte de hacia dónde va el fútbol, porque va a pasar a lo mejor una selección española de jugar en banda Isco Asensio, Isco Gerard Moreno, Silva Iniesta con Luis Aragonés, que eran evidentemente otra cosa, eran media puntitas como yo le suelo llamar. A lo mejor no fueron Gese y Deulofeu los extremos que buscaba la selección, pero sí pueden ser Ander Barrenechea, Bryan Gil y Ferran Torres, por citar unos ejemplos, o puede ser Adama Traoré, o puede ser futbolistas de este perfil. Yo creo que es muy interesante ver qué pasa con eso, porque evidentemente el perfil del extremo, ya sea como causa, ya sea como consecuencia, va a cambiar el perfil del delantero centro, puede alterar el recurso del lateral, puede cambiar qué pasa con los interiores, si se juega con 2 o 3 en el centro del campo. Al final todo está relacionado en el fútbol, y por eso me parecía interesante comentar esta figura. Luego hay extremos, perdona, también Miguel, por ejemplo, y me voy a 2 jugadores que podrían tener cierta similitud, como son Ismaïl Assar y Ousmane Dembélé, ¿de acuerdo? Ousmane Dembélé, ¿qué hace? Ousmane Dembélé, como es un extremo que es negro de origen africano, todo el mundo piensa, este tío tiene que ser muy rápido al espacio. Ousmane Dembélé lo que quiere es, tú dame al pie. Y cuando la tenga en el pie, ya veremos qué hago. ¿Qué pasa? Que en el Camp Nou tú no puedes improvisar todo el rato, porque es que te cogen la matrícula. Digamos que Dembélé, la sensación que da es que ni él mismo sabe lo que va a hacer cuando tiene el balón en el pie, y a partir de ahí improvisa. 1 pérdida, 2 pérdidas, 3 pérdidas, te echan a los pies de los caballos, más aún cuando el Barça ya cada vez le cuesta más correr hacia atrás. Sin embargo, Ismaïl Assar está en un equipo como es el Watford, al que parece que les da igual si pierdes 1, 3, 4 o 5 balones. Es decir, él recibe, se gira, se la juega. Cambio de ritmo y pongo centro. Cambio de ritmo y tiro a puerta. 2 goles contra el Liverpool hace poco. Con lo cual también el contexto y sobre todo la etapa de madurez y de crecimiento, 19, 20, 21, 22, vamos a ver si estoy en un contexto donde a mí me empuja, ¿no? y me incita, o me incentiva, mejor dicho, a que aproveche esas virtudes, o si estoy cohibido, ¿no? Porque digamos que estoy peleando contra la naturaleza todo el tiempo, que es lo que le está pasando, esa es mi opinión al menos, a Ousmane Dembélé. Absolutamente, es que yo siempre digo que para valorar a un jugador hay que hablar de sus condiciones y del contexto, porque nombrabas los ejemplos de Sarr y Dembélé, yo pensaba también en Marcus Thuram, que ahora en el Gladbach lo está haciendo muy bien, estaba pensando en Adama Traoré, que ni mucho menos podría hacer eso en el Fútbol Club Barcelona. Ya no es un tema de posición, es un tema de rol. Ousmane Dembélé tiene eso de pedir muchas cosas que pide Leo Messi, pero siendo un futbolista menor, evidentemente, lo cual no pasa nada tampoco, pero muy errático. Y como tú dices, es improvisar cada vez que recibes, para mí, que puede ser algo positivo, en ciertos contextos puede acabar por completo y hasta producir que parezcas malo a la gente. Mucha gente en Twitter, yo lo leo, opina que Ousmane Dembélé es un mal futbolista, y eso es algo que nunca podría pasar o nunca debería pasar, pero al final el contexto lo marca todo, y con los futbolistas de banda no es menos. Y fíjate que anecdóticamente, Miguel, de ese famosísima remontada del Liverpool al Barça, el primer argumento es el córner donde todo el mundo estaba durmiendo, ¿sí? Y el segundo argumento es cómo Dembélé no marca el 4-0 en el Camp Nou. Sí. Es decir, fíjate hasta qué punto llega la cosa de que le van a recordar a Dembélé de que, evidentemente, era una jugada para marcar, ¿eh? No digo que no tenga que marcar, pero ¿no te acuerdas del palo de Salah en el Camp Nou
a 1 metro de la portería. ¿Te acuerdas de que Dembélé no marcó el cuarto? Por lo cual incluso te va estigmatizando, te va cayendo mucha arena encima, así que veamos qué tal el francés y si es capaz, ¿no?, de recuperar una buena versión, y si no es en el Barça, evidentemente tendrá que ser en otro sitio porque un talento así no se puede desaprovechar. Desde este humilde canal, como último llamamiento, Alberto, pedimos que haya más chupones, más extremos que la busquen y más entrenadores que permitan el error y que lo asuman como parte del proceso. Creo que en Alemania los entrenadores de la Bundesliga lo están naturalizando, están jugando con ello, por eso Julian Nagelsmann te juega con Dani Olmo, Nkunku, Timo Werner y Patrick Schick mismamente, y en el centro del campo te mete a Savitzer, que era otro extremo. Yo creo que necesitamos eso un poquito en el fútbol, porque al final, más allá del tema competitivo, también está el tema del entretenimiento, de la estética, que juegan un valor importante, y más en esta sociedad con tantas alternativas, con tantos impactos. Esta es la última lectura que quería hacer. Muchísimas gracias, Alberto Yogo, por pasarte por el canal, por aceptar esta charla. Ya sabes, Mil, estoy a disposición cuando quieras. Un abrazo. Y nada, chicos y chicas, ya me despido. Por último, iba a decir que lo último era el llamamiento a los chupones. No, lo último es un llamamiento para que os suscribáis al canal de Alberto Yogo, que sigue produciendo vídeos muy interesantes. Ya digo que tenemos uno muy reciente y más que va a haber para el futuro. Así que nada, me despido. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar ahí, y no os olvidéis de darle like al vídeo, de suscribiros en ambos canales y por supuesto también de activar ambas campanitas, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, aquí también en el canal de Alberto Yogo en YouTube, el fútbol nunca se acaba.